las 8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. Segunda hora ya de programa en Es la Mañana de Federico en Es Radio. Les vamos a acompañar, como siempre, hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González. Vamos a resumirles en unos instantes las noticias principales de la jornada, que son muchas y además de calado, importantes. Y a partir de las 8:30 vamos a comentarlas ya en nuestra tertulia, hoy con Francisco Maruenda, Gabriel Albiac y Carmelo Jordá, así que no se lo pueden perder. A partir de las 9:15, 9:20 aproximadamente, ya saben ustedes que bueno, a veces no cumplimos con el horario estipulado, pero se lo advertimos. Vamos a tener aquí en el estudio a Iván Espinosa de los Monteros, al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, para comentar precisamente las cuestiones de actualidad que pasan, por supuesto, por ese anteproyecto de ley de memoria democrática con el que el Gobierno quiere acabar con nuestra memoria, o al menos solamente dignificar una parte de la memoria y cambiar de esa manera nuestro presente y así nuestro futuro, haciendo y llevando al máximo, ¿no?, esa máxima, nunca mejor dicho, orwelliana, ¿no?, de cambiando el pasado, cambiaremos el presente y así podremos cambiar también o modificar el futuro. Bueno, una memoria no es memoria cuando solamente se acuerda de una parte y olvida el resto, ¿no? Y hoy seguro que muchas personas estarán pensando en ello. No hizo falta una ley durante la transición para hacer una historiografía de aquellos años de nuestra historia, de la historia de España. Me estoy refiriendo a la Guerra Civil Española, me estoy refiriendo al 36, me estoy refiriendo a la dictadura de Franco. No hizo falta una ley para alcanzar esa paz civil que nos dimos todos. Sin embargo, el Gobierno ha decidido que ahora sí que es necesario, y con ello todo lo que va a venir. ¿Se acuerdan ustedes que aquí, bueno, en un tono jocoso, Federico siempre se refiere a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos como, bueno, pues esa situación cómica, ¿no?, que él compara con, digamos, que la maldición de Tutankamón, ¿no?, la maldición de Franco Camón? Bueno, pues prepárense, porque no va a ser la única, y es que el Ejecutivo va a seguir expoliando, va a seguir trasladando restos, en este caso los de Primo de Rivera del Valle de los Caídos, y al mismo tiempo quiere convertir el valle en un cementerio civil. Expulsará de allí a los monjes benedictinos que han estado allí durante décadas y al mismo tiempo tratará de, no sabemos si finalmente, acabar con la cruz, que es todo el símbolo del valle, ¿no? En fin, esto es lo que ya nos adelantan, y lo que ayer, eso sí, en un tono muy serio y muy académico, bueno, pues el nuevo hombre fuerte del Gobierno de Sánchez, el señor Félix Bolaños, nos lo presentó como algo hecho, cuando realmente esto va a llevar un proceso y todavía tiene que pasar por el Parlamento. Bueno, veremos ahí cuál es el papel que juega la oposición. De momento, ayer al Partido Popular ya le temblaron las piernas, porque fue salir los socios del Ejecutivo a criticar unas declaraciones que había hecho Camuñas al lado de Pablo Casado, negando que hubiese habido un golpe de Estado en el 36, y al Partido Popular le empezaron a temblar las piernas. Por otra parte, Vox ha dicho que lógicamente va a llevar esto a los tribunales y veremos a ver en qué queda, pero como les digo, esto es un anteproyecto que ayer se presenta en Moncloa y que ahora tiene que llevar todo un proceso, aunque, como es de esperar, el Gobierno obtendrá, o al menos es así lo que parece, la mayoría para poder sacarlo adelante. Luego, lo que digan los tribunales será otra cosa, como por ejemplo lo acaban de decir con el estado de alarma. Eso sí, un año después y cuando ya prácticamente no nos hace ninguno falta, pero fíjense ustedes la que se ha liado en el Tribunal Constitucional. Les voy a contar el tiempo después de este preámbulo. Tenemos 23 grados en el centro peninsular, pero hoy alcanzaremos una máxima de 37. La máxima de las máximas hoy en Zaragoza. Atención a todos los zaragozanos, al Corte Inglés a partir de las 10 para ponerse bajo el chorro de aire acondicionado, porque 40 grados en Zaragoza son 40 grados. La mínima en Vitoria, 12 grados, y alguna lluvia débil en el Cantábrico. A partir de mañana ya les adelanto que el tiempo cambia. Bueno, dos representantes, digamos, del gabinete económico del Ejecutivo de Sánchez han dicho en las últimas 24 horas.
hablemos de movilidad en los presupuestos, hablemos de la descarbonización de la economía, hablemos de la distribución energética, hablemos de los oligopolios energéticos. En definitiva, esto es hablar de la vida de la gente. Desde el Gobierno estamos preocupados por el alza del precio de la energía, que como saben ustedes, pues tiene una serie de vectores que explican esas variaciones, y son vectores y razones y factores internacionales del mercado internacional que afecta a los precios de la energía y que desgraciadamente apunta a que ese mercado internacional va a seguir estando muy tensionado para los próximos meses. Bueno, Yolanda Díaz y el señor Garzón, el gobierno socialcomunista de Sánchez atribuye ahora al mercado internacional el alto precio de la energía, que hoy de nuevo alcanza su máximo histórico. Acabamos de hablar con Beatriz García en Libre Mercado. Hoy pueden encontrar explicaciones bien claras de qué es lo que está sucediendo, pero recuerdan ustedes que, hablando de pobreza energética, no hace tanto tiempo este mismo gobierno de Sánchez, cuando todavía no estaba en el Ejecutivo, atribuía al Partido Popular el precio, ¿verdad?, de la energía, que hoy alcanza su máximo histórico. Bueno, pues ahora, según Garzón, no se puede hacer absolutamente nada, no hay nada que hacer porque dependemos de los mercados internacionales. Y claro, aquí de las renovables no se habla del carbón, bueno, sí, para descarbonizar. Acaban de escuchar a Yolanda Díaz y, por supuesto, ni que decir tiene hablar de las nucleares, ¿no?, porque eso es mentar a la bicha y no se puede. En definitiva, que hoy volverá el mercado de la energía a alcanzar su máximo histórico, que habrá a un grupo nutrido de gente en nuestro país, el que tiene esa tarifa plana, al que no va a afectar, y otro grupo nutrido de gente en nuestro país, nada más y nada menos que 11 millones de personas, a las que, lógicamente, esta negociación diaria del precio sí que les va a afectar. Hoy vamos a hablar, por supuesto, también de esa lobotomía que pretende hacernos el Ejecutivo de Sánchez. Vamos a hablar en el programa con Espinosa de los Monteros, con el portavoz de Vox, que ya ha anunciado que va a llevar a los tribunales esa nueva ley de memoria democrática, como por cierto lo hizo también la formación de Santiago Abascal con el estado de alarma de Sánchez, ahora declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, blanco de todas las críticas por parte del Gobierno. Pero de repente, ayer, de manera sorprendente, aparece el presidente del tribunal, el señor González Rivas, en Televisión Española, y dice que ahora que no ha habido presiones. El tribunal actúa resolviendo cuestiones de enorme complejidad política, pero actúa teniendo como norte la aplicación del texto de la Constitución, la jurisprudencia del tribunal, y desde ese punto de vista no nos hemos apartado de esos parámetros. Y en este sentido, pues tengo que desmentir, en lo que a mí respecta, cualquier tipo de presión. Bueno, ¿no es acaso una presión lo que expuso Conde Pumpido en ese borrador inicial de voto particular por el que ayer tuvo que salir a pedir disculpas a la mayoría del tribunal? Están poniendo en duda la denuncia pública que hace, por ejemplo, la vicepresidenta del tribunal en el diario El Mundo este fin de semana, o están poniendo en duda las fuentes judiciales también del propio tribunal consultadas por esta casa, por libertadigital.com, en donde se aseguraba ya la semana pasada que efectivamente varios miembros habían recibido presiones por parte del Ejecutivo, de su presidente y de su ex vicepresidenta, la señora Carmen Calvo. Bueno, se empiezan negando las cosas y acaba sucediendo lo que han sucedido en países como, por ejemplo, Perú. Atención a lo del Perú, porque ahí tenemos un triángulo peligrosísimo que es Caracas, Cuba, Perú, y que puede, desde luego, dejar la zona totalmente arrasada. En las últimas horas, empresarios y varios también personalidades peruanas, estoy pensando en Jaime Bailey, en Mario Vargas Llosa, están reclamando a Pedro Castillo que por favor no vaya por la deriva comunista que ha llevado a Venezuela, donde le ha llevado, y a Cuba, que les vamos a contar a ustedes que ya no sepan. La semana pasada, Gonzalo Ortiz de Ceballos, el prestigioso abogado peruano que ha demandado y ha denunciado lo que estaba sucediendo, ese fraude electoral que estaba sucediendo en Perú, pasaba por los micrófonos de esta casa, de este programa, era entrevistado por Federico Jiménez de los Santos, y en este programa denunciaba que había miles y miles, decenas de miles de votos atribuidos a peruanos, y eran realmente personas que ya habían fallecido, incluso niños. Bueno, pues ayer Ceballos grababa un vídeo con el siguiente mensaje. Que no es una proclamación válida.
no es el candidato elegido. Esa proclamación es nula, de nulidad absoluta, de nulidad insalvable, irrita, inexistente jurídicamente. Por tanto, no produce los efectos de la cosa juzgada. Es un principio universal y es un principio consagrado por derecho peruano, que son nulos los actos que tienen fines ilícitos, más aún inconstitucionales, o que son contrarios a normas que interesan al orden público. Señores, esto está sucediendo en Lima, esto está sucediendo en Perú y muchas de las cuestiones que denuncia Ceballos no son muy diferentes a cosas que están sucediendo ahora mismo en nuestro país, a situaciones que están plasmándose en nuestro país. Desde luego, nuestra obligación es no perder de vista lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba y, por supuesto, lo que está pasando y lo que puede pasar en Perú. Hasta allí nos vamos a ir. Martín Higueras, nuestro corresponsal, buenos días. Buenos días, ya proclamado presidente electo del Perú y pese a las numerosas denuncias de irregularidades en el proceso electoral, Pedro Castillo del Partido Comunista Perú Libre trabaja contra reloj para designar su primer gabinete de ministros, un detalle que parece no haber previsto y que de alguna manera demuestra su improvisación. Lo cierto es que en pocos días y antes del cambio de mando que se realizará el próximo 28 de julio, día en el que además el Perú celebra su bicentenario, Castillo deberá tener ya una lista de ministros que de alguna manera calme el ambiente con nombres de un talante moderado y alejado del extremismo comunista con el que comenzó esta campaña alentado por Vladimir Cerrón, fundador del partido que lo llevó a la presidencia, que se autodenomina marxista-leninista y que ha sido sentenciado por corrupción. Los nombres que se barajan son varios, muchos de ellos de personas que ya han formado parte de otros gobiernos, pero el mismo Castillo ha pedido no entrar en especulaciones. Poco después de ser proclamado presidente electo, Castillo recibió el saludo no solo de presidente de la región, sino también el saludo de embajadas en Lima como la estadounidense y la británica, además de organismos como la Organización de Estados Americanos o el Banco Mundial. Días y horas de alta tensión aún en el Perú, con mucho nerviosismo por saber si Castillo da un giro hacia la moderación o por el contrario demuestra su poca visión de país en un momento de extrema gravedad ante la crisis política, económica y sobre todo sanitaria por la pandemia que ha dejado casi 200.000 fallecidos en el país. Son las 8:17 de la mañana, las 7:17 en las Islas Canarias. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Aquí en España, en cuestión de semanas, el Congreso llevará y analizará, volverá a abordar esa el anteproyecto de ley de memoria democrática. Sí, en cuestión de semanas llegará al Congreso una ley que vulnera los principios de libertad ideológica, religiosa o de cátedra. Su contenido abre las puertas a ilegalizar la Fundación Francisco Franco, alegando humillación a las víctimas. Será una fiscalía ad hoc de la memoria democrática quien decida qué es delito. Esta ley, que formará parte del contenido curricular en la educación, exhumará los restos de Primo de Rivera, expulsa a los benedictinos del Valle de los Caídos y pone los mimbres para derribar la cruz. Escuchamos al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, junto a Cuca Gamarra, Espinosa de los Monteros de Vox y Gabriel Rufián de Esquerra. Conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, como Alemania. Conseguimos con esta ley que seamos un país más digno porque atiende más a las víctimas y que seamos un país más humanitario porque no se olvida de los familiares de personas que perdieron la vida luchando contra una dictadura o luchando por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. No un gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar españoles, dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un gobierno que dé soluciones a los problemas reales. Lo que se pretende con esta ley es ir poco a poco amedrentando a todos aquellos que tengan una visión distinta de la historia. De ley facilitaremos la tramitación parlamentaria, porque queremos debate, queremos presentar nuestras propuestas, pero evidentemente a día de hoy no lo podemos apoyar. Bueno, pues esto es lo que sucedía o lo que va a suceder dentro de unas semanas en el Congreso de los Diputados. En unos instantes lo vamos a comentar en nuestra tertulia y hoy de verdad es que es muy recomendable leer el artículo de Jesús Palacios en el diario La Razón. Lo comentaremos con Maronda, con su director, que viene en unos instantes. Una ley de odio para un nuevo régimen donde nos explican y donde Palacios se explica extraordinariamente qué es lo que pretende el Ejecutivo con este anteproyecto de ley de memoria democrática que con mucho
supera la Ley de Memoria Histórica de Zapatero del año 2007, pero con mucho. La verdad es que, como les digo, merece la pena que lo lean detenidamente, porque nos explica perfectamente qué es lo que sucede y qué es lo que pretende el Ejecutivo, que, por cierto, orilla las recomendaciones o las alertas del Consejo General del Poder Judicial cuando habló de la falta de libertad de expresión, la necesidad de proteger la libertad de expresión a la hora de hablar, por ejemplo, de las fundaciones, de la existencia de las fundaciones, o, por ejemplo, a la hora de hablar de la publicación de libros. ¿Qué es lo que va a pasar con el libro de Roberto Villa, 1936? En donde se habla de esa manipulación, de ese robo de las elecciones. ¿Se prohibirá, se le denunciará, se le castigará a Villa? ¿Qué es lo que va a pasar con Federico Jiménez Los Santos y su Memoria del Comunismo? ¿Se van a quemar los libros? ¿Se le va a denunciar? ¿Se le va a castigar por ello? Bueno, es que esto está y se prevé en la ley que trabaja y en la que ha trabajado y en la que ha preparado el Ejecutivo, y que ayer el señor Bolaños lo presentaba como si nada, ¿no? Como si fuese la cosa más sencilla, más justa y más necesaria del mundo, y en este momento precisamente en nuestro país. Bueno, hoy también tendremos que estar muy pendientes de lo que sucede en Cataluña. La verdad es que cuesta encontrar en las páginas de los diarios que se editan en Cataluña las referencias a la imposibilidad que están teniendo los exdirigentes nacionalistas, los exdirigentes independentistas, para presentar los avales después de que el Tribunal de Cuentas les haya exigido nada más y nada menos que 5.400.000 euros, precisamente por ese desvío de fondos, y que el Tribunal de Cuentas necesita, bueno, pues de alguna manera tener esas fianzas. Aquí no hay dinero, o nadie aporta dinero, por supuesto los bancos no se quieren mojar, y la verdad es que la situación, no sé qué consecuencias podrá tener Rubén Fernández, pero de momento a esta hora, a las 8:21 de la mañana, todavía no se han presentado, ¿no? No, todavía no se han presentado, tienen hasta esta medianoche, pero parece que los líderes del Procés entregarán las escrituras de sus viviendas ante el Tribunal de Cuentas como garantía para tratar de reunir los 5.400.000 euros que les reclaman por malversación. De lo contrario, se les bloquearán sus cuentas. La decisión la han tomado después de ver cómo la banca ha ignorado a la Generalidad para darle un crédito con el que pretendían respaldar a Mas Junqueras, Puigdemont y compañía. Los separatistas han activado diversas colectas civiles para tratar de recuperar los inmuebles, eso sí, una vez que salgan a subasta. El consejero de Economía, Jaume Giró, reconocía que no han conseguido el dinero. No hemos tenido todavía respuesta positiva de una de las muchas entidades financieras que operan aquí en Cataluña para poder tener el aval. Pablo Planas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rosana. Bueno, yo escucho a Giró, le notaba nervioso. Yo no sé si tú pudiste ver su cara. ¿Cómo se le queda a uno la cara cuando pide dinero a un banco y no se lo da? Bueno, y además cuando uno procede de ese mundo, cuando uno ha sido, en fin, un alto cargo de la Caixa, ¿no? Del gran banco catalán. Bueno, ayer además se hizo una cosa un poco fea, ¿no? Que fue señalar a los bancos catalanes con sede, uno en Alicante y otro en Valencia, ¿no? Al Banco de Sabadell y a la Caixa, a los que sin citar, pues, en fin, señaló, pues, diciendo que ninguna de las entidades financieras con gran volumen de negocio en Cataluña se había venido a ejercer de avalista de este fondo golpista, de este fondo de complementario de riesgos con el que la Generalidad pretendía hacer el negocio de las cabras. Es decir, porque estos millones, estos 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas reclaman a los líderes golpistas, pues son millones detraídos de los presupuestos de la propia Generalidad. Es decir, la Generalidad es la administración afectada y es la administración a la que irán a parar estos millones si finalmente se demuestra que fueron malversados. Con lo cual, el hecho de que vaya a pagar o pretenda la Generalidad pagar esa fianza, pues bueno, pues en fin, choca contra todas las leyes de la lógica. En la medianoche se cumple ese plazo para entregar esos avales. Nos comentaba hace un instante Rubén que van a entregar las escrituras, o que han entregado las escrituras de sus viviendas en el Tribunal de Cuentas, pero ¿cuáles son las consecuencias de no poder alcanzar esa cifra que está reclamando el Tribunal, Pablo? Sí, bueno, en fin, no creo que haya grandes consecuencias. En primer lugar,
porque hoy es verdad, esta noche a la medianoche acaba el plazo, pero la práctica nos dice que generalmente se pueden dar más días para reunir las escrituras de propiedades inmobiliarias o incluso dinero de la caja de solidaridad para reducir las cantidades o las propiedades embargadas. Las consecuencias tendrán que verse de aquí mucho tiempo. Que vayan a entregar las escrituras no significa que vayan a ser embargados inmediatamente, y además es que muchas de esas propiedades son propiedades compartidas, con lo cual las parejas de los líderes golpistas tendrían una opción preferencial en el caso de que dentro de muchos meses o quizá años se produjera un embargo. Esto ya ha ocurrido con el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 y finalmente consiguieron los encausados reunir las cantidades que les reclamaba el Tribunal de Cuentas y que eran pues del entorno de los 5 millones de euros a base de pasar la gorra entre la grey independentista, pues a través de la caja de solidaridad, porque esta gente, claro, de su bolsillo no ha puesto un duro ni lo va a poner. Decía yo que me costaba ver la noticia o la referencia a la noticia en algunos periódicos que se editan allí en Cataluña. Se está, me imagino que silenciando, ¿no?, todo lo que está sucediendo alrededor de estos exaltos cargos, como por ejemplo, lo conocíamos la semana pasada, esas imágenes, ¿no?, de más veraneando, ¿no?, a cuerpo de rey en Menorca, con jet privado, en yate privado. Sí, eso es evidente, esa parte se está ocultando. Lo que se está extendiendo es hay una campaña de intoxicación que trata de deslegitimar al Tribunal de Cuentas, que se asocia con el franquismo. Ayer Puigdemont decía que era un órgano fiscalizador que representaba toda la caspa del franquismo. Se intenta deslegitimar a sus componentes, se dice que son todos del PP, familia de Aznar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una campaña muy fuerte, además auspiciada por La Vanguardia y TV3, en contra de las funciones del Tribunal de Cuentas. Y también se dice que ya está fuera es decir, que ya ha caducado el mandato de los magistrados del Tribunal de Cuentas, cuando aquí en Cataluña todos los organismos de la Generalidad que funcionan a través de prórrogas pues están todos caducados, desde la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales hasta la Sindicatura de Cuentas, que vendría a ser el equivalente al Tribunal de Cuentas, hasta el Síndico de Agravios. Todas esas instituciones han caducado hace años. Bueno, he de decir, Pablo, que no han hecho nada diferente a lo que ya hiciese hace unas semanas el propio presidente del Gobierno, ¿no?, que fue poner en tela de juicio ante todos al Tribunal de Cuentas. Claro, forma parte de esa campaña, y además tratan de legitimar ese fondo golpista diciendo que es legal y que el Tribunal de Cuentas es una piedra en el camino del diálogo. Es realmente bárbaro. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por estas aclaraciones, por esta información. Seguiremos leyéndote y escuchándote. Muchas gracias. Buenos días. A vosotros, buenos días. Buenos días. Son las 8:28, 7:28 en Canarias. Hoy, junto a Telefónica, queremos traeros lo mejor de nuestros olímpicos para conectarnos con toda la información del día. Faltan poco más de 48 horas para que den comienzo los Juegos Olímpicos, el mayor evento deportivo del mundo. Todo preparado en Japón para que arranque al fin la cita de Tokio 2020 con la ceremonia inaugural del próximo viernes, a partir de la 1 de la tarde, hora peninsular española, con Saúl Cravioto y Mireia Belmonte como abanderados españoles. El viernes es la ceremonia inaugural, pero la competición empieza un día antes, en concreto con el torneo olímpico de fútbol. Mañana será turno para la selección española a partir de las 9:30 de la mañana, hora peninsular española. ¿Superará España las 17 medallas conseguidas hace 5 años en Río de Janeiro con 7 oros, 4 platas y 6 bronces? Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica.
Daniel Muñoz, vamos a depurar el ambiente y vamos a encontrarnos mucho mejor, ¿verdad? Con la recomendación de Bio, ¿no? Claro, que la recomendación que hacemos cada día, ese sistema de regeneración celular de uso profesional, pero adaptado a nuestro hogar. Trabaja 24 horas, 7 días a la semana, hace que cada noche nuestro cuerpo se regenere a través de esa respiración de aire activado por plasma frío que consigue además generar un profundo descanso. Llamamos al 900-730-122, ahí nos van a explicar cómo esa unidad de regeneración celular nos puede ayudar. 900-730-122. Bio, producto 100% español. Bueno, pues Bio, esa recomendación que les hacemos todos los días. También para los oyentes, les vamos a escuchar a partir de las 9:30. Rubén, ¿dónde pueden dirigirse? Pues muy sencillo, una nota de audio al 648 91 92 60 y ahí pueden comentar, por ejemplo, ese paso de Pretty Woman de Sánchez por San Francisco y Hollywood, la ley de memoria democrática, o por ejemplo, igual hay un oyente que sabe algo de estos avales que van a presentar los líderes del Prusés, los inmuebles. Bueno, pues si ustedes saben algo o quieren comentarlo, repetimos, nota de audio 648 91 92 60. Bueno, oye, que digo que aprovechando que Bezos ya se ha ido al espacio, pues quizá Pedro Sánchez podría hablar con él, ¿no? Y a lo mejor, oye, pues puede ser el siguiente en mandarle arriba y, oye, con un poco de suerte lo mismo se queda. O con el de Virgin, que también... Bueno, es verdad que es el siguiente, Otro acontecimiento planetario. Otro acontecimiento planetario, efectivamente. Oye, pues nada, vamos a ponerles en contacto, a ver si Bezos se lo lleva de viaje espacial a Sánchez. Vamos enseguida con la tertulia. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.